Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Esta extraña historia tuvo lugar en un pueblo perdido del bosque, y muchos siguen creyendo que los poderes supremos han tenido algo que decir al respecto. Alejandro nació en la ciudad, pero cuando sus padres murieron en un accidente, su abuelo se lo llevó con él al pueblo. Al principio el niño no paraba de llorar, hundido en el dolor, incapaz de superar la pérdida y casi incapaz de comunicarse con su abuelo. Pero poco a poco los trágicos acontecimientos empezaron a desvanecerse y finalmente pasaron en un segundo plano. Fueron desplazados por la vida del bosque llena de experiencias que el abuelo Ignacio le ofreció al niño con todo su cariño. El abuelo era cazador y pasaba días enteros caminando por el bosque, vigilando el territorio que se le había confiado, y siempre llevaba a Alejandro con él. Para el niño, el bosque era todo un mundo tan enorme y fascinante, donde cada arbusto escondía algún que otro secreto y donde cada árbol le acercaba el descubrimiento de algo nuevo y emocionante. Todos los días el abuelo le contaba a Alejandro cosas sobre el bosque, sobre cómo sobrevivir en su territorio, sobre las plantas que eran comestibles y las que eran venenosas. Le enseñó a hacer fuego y a comprender los hábitos de los animales. El niño lo aprendía todo con mucha curiosidad y solía escuchar a su abuelo con la boca abierta. Años después, cuando su abuelo murió, siempre lo recordó con cariño, ya que el anciano le enseñó a amar la vida y el bosque. Cuando Alejandro tenía 21 años, le ofrecieron ocupar el puesto del anterior guardabosque de ese momento, aunque extraoficialmente ya estaba desempeñando las funciones que antes habían pertenecido a su abuelo, ya que no quedaban ningún experto de su nivel en el pueblo tras su muerte. Pero cuando aceptó orgulloso la oferta, siguió desempeñando legalmente el mismo trabajo y se convirtió en guardabosque con plenos derechos. Era un trabajo de ensueño, al menos eso pensaba Alejandro, mientras recorría el territorio forestal con la confianza y profesionalidad de un experto a la hora de esquivar a los animales rapaces y detectar a los menos peligrosos de la zona. Le gustaba la libertad y la soledad, que solo se pueden experimentar en los lugares donde apenas habían llegado los humanos. Nunca mató animales sin necesidad. Lo que hacía era aprovechar las riquezas del bosque, lo justo para poder comer. Esto se lo enseñó su abuelo, que decía que si uno respetaba al bosque, éste le daría todo lo necesario. Un día Alejandro oyó el gemido de un animal salvaje que no parecía ser grande. Incluso, sin saber de dónde provenía el sonido, él determinó que el que estaba gimiendo era un cachorro de lobo, y cuanto más se le acercaba, más se daba cuenta de que tenía razón. Un pequeño animal de color gris gemía de dolor junto a una loba muerta. Alejandro se acercó y examinó el animal. La loba había recibido un disparo y el joven guardabosque ya le dolía el alma. Como era normal, pues la gente es capaz de matar animales solo por diversión. Era poco probable que una loba acompañada de su pequeño cachorro hubiera atacado a alguien. Por eso Alejandro llegó a la conclusión de que la habían matado por nada, por capricho y por placer. Era algo horrible, pero no se podía hacer nada. Alejandro miró al cachorro, luego se acercó, lo levantó del suelo y lo colocó suavemente en la palma de su mano, que resultó ser bastante grande. Al principio el cachorro intentó amenazarle con su gruñido, pero luego volvió a gimotear y metió el morro entre los pliegues de la chaqueta del guardabosques, a pesar de tenerle miedo. Así fue como apareció en casa de Alejandro un nuevo inquilino, al que llamó Rambo. Afortunadamente la casa del abuelo, donde ahora vivía, estaba lejos de las demás casas del pueblo y a los vecinos no les importaba en absoluto lo que allí sucediera, donde terminaba su pueblo y empezaba el impenetrable bosque.
Rambo enseguida se recuperó por completo y después de unos días se convirtió en un cachorro como otro cualquiera, juguetón y alegre. Pasaron unos meses y Alejandro y Rambo se hicieron amigos inseparables. Siempre estaban juntos. Ahora el joven ya no paseaba solo por el bosque porque siempre iba acompañado de su fiel Rambo, que corría junto a su amo, haciendo que el interminable bosque pareciera menos solitario. Un día a Alejandro se le ocurrió echar un vistazo a uno de los rincones del bosque más alejados del pueblo, y para ahorrar tiempo en el viaje y poder hacer más cosas en un solo día, sacó su viejo coche todoterreno y llamó a Rambo. El lobo subió alegremente al vehículo y partieron juntos hacia el límite de la zona bajo su control. Alejandro apagó el motor y se adentró en el silencioso y húmedo bosque. Rambo le precedió para examinar el lugar, mientras el chico caminaba lentamente hacia el río, pues aún tenía que comprobar el estado del puente. Aunque esta inspección no formaba parte de sus funciones, no pudo rechazarla cuando el alcalde del pueblo se lo pidió. Además, Alejandro iba a viajar hasta aquella zona de todas formas. Tras consultar el mapa, se aseguró de que se dirigía al río, pero enseguida percibió un olor a quemado y casi al instante Rambo saltó detrás de los árboles, olfateando cautelosamente aquel humo. Si te está gustando el video, no olvides de darle un me gusta y de suscribirte al canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos videos. El joven determinó la dirección del viento y se apresuró hacia el lugar de donde procedía el humo, acelerando el paso. Si solo hubiera percibido olor a leña, no habría habido peligro, porque muchos cazadores tenían la costumbre de calentarse junto al fuego. Pero aquel olor era artificial, olía a goma o a cable quemado. Después de 20 minutos de avanzar a un paso rápido, Alejandro salió corriendo a una de las carreteras y quedó de piedra. En un pequeño barranco estaba un automóvil volcado, yacía de lado y todo indicaba que se había salido de la carretera debido a la llovizna de la mañana. El chico corrió hacia el coche y vio que salía un humo espeso debajo del capó. Alejandro sabía que bastaba que entrara una corriente de aire en el auto para que estallara una llama. Corrió alrededor del coche y de repente se detuvo inmóvil. En el interior del vehículo había una chica inconsciente, con el cinturón de seguridad sujetándola a su asiento. Alejandro sacó un cuchillo, cortó el cinturón que sujetaba a la víctima y la sacó del coche. Con mucho cuidado, Rambo observaba este proceso con curiosidad y sin apartar los ojos de la joven rescatada. El joven la llevó lo más lejos posible del vehículo y la examinó. Tenía un enorme chichón en la frente y le salía sangre de la nariz, pero seguía respirando con normalidad, solo que había perdido el conocimiento. El chico humedece un pañuelo en agua y limpia la sangre de la cara de la joven, que al notar algo frío en su rostro se asusta y abre los ojos. Luego miró asustada a Alejandro y parecía que quería decir algo, pero él se le adelantó. No hace falta que digas nada, estás a salvo. Soy un guardabosque local y me llamo Alejandro. Te he sacado de tu coche que se había volcado. La joven abrió la boca para decir algo, pero en ese momento se produjo una explosión. Rambo se asustó tanto que echó a correr hacia el bosque, mientras Alejandro y la joven, muertos de miedo, miraban el fuego y el humo que giraba en una nube negra donde había explotado el coche. «Esto sí que es tener suerte», dijo Alejandro pensativo. «Bueno, me acompañas hasta mi casa. Allí buscamos la solución a lo que sea». La joven seguía en estado de shock. Estuvo en silencio durante todo el camino y solo una vez se estremeció cuando un enorme lobo saltó al coche acomodándose tan campante en el asiento trasero. «Este es Rambo y yo, ya me presenté», dijo Alejandro con una sonrisa. «Yo me llamo Carolina. Gracias por todo, me has salvado la vida», respondió la joven. «Rambo y yo somos gente sencilla, nos puedes tutear», dijo Alejandro mientras aparcaba el coche en el patio de su casa. Carolina sonrió, pero su cara enseguida se retorció de dolor. El chichón de su frente se estaba hinchando y le dolía mucho. La casa estaba limpia y cálida. Por suerte, antes de irse, Alejandro arrojó leña a la chimenea y cuando entraron al ambiente no estaba frío.
El joven volvió a echar más leña y al esperar que se oyera un alegre crujido del fuego, regresó con la joven rescatada. Carolina miró la casa y se podría decir que estaba muy a gusto. Además, el calor no tardó en hacerse notar. Alejandro sacó un botiquín de primeros auxilios, examinó la herida de Carolina, le lavó el chichón y los rasguños y le aplicó un ungüento. «Esto no es nada», dijo el chico. «¿Tienes un teléfono?» «Necesito llamar a mi padre. Es que mi móvil se quedó en el coche incendiado y tengo miedo de que le lleguen las malas noticias de que un coche quemado fue encontrado en un barranco o algo así, y su corazón no lo va a aguantar», preguntó la joven con cara asustada. «Te comprendo. Ya sé que somos gente de pueblo, pero no somos tan antiguos y móviles sí tenemos», respondió Alejandro y luego sonrió. La joven le devolvió la sonrisa y pronto llamó al teléfono. «Hola papá, he tenido un accidente», y se puso a llorar. «Ha dicho que ya sale para acá, así que vendrá pronto», comentó la chica. El resto del día no hicieron otra cosa que tomar cafés y charlar. Carolina tenía 22 años, un par de años menos que Alejandro, y regresaba a su casa desde otra ciudad, donde había estado celebrando el cumpleaños de una amiga. Solo recordaba que el coche de repente se salió de la carretera y lo siguiente que vio ya era la cara de Alejandro. Por alguna razón, Carolina se sonrojó al decir esto, avergonzando al chico, que a su vez se puso colorado también. Ninguno de los dos se dio cuenta de la repentina química que había entre ellos, pero notaron que ya se miraban de otra manera, con ternura y un deseo incomprensible. Un poco más tarde, ya sabrían qué era ese sentimiento, pero ahora lo que había entre ellos no era más que un extraño silencio que parecía flotar en el aire, y solo Rambo, que los miraba primero a Alejandro y luego a Carolina, parecía entender algo instintivamente. Al menos era eso lo que notaba en sus ojos de animal travieso. Luego llegó el padre de la chica en su enorme jeep. El hombre saltó del coche y corrió hacia su hija para darle un abrazo de consuelo. Estaba claro que venía muy preocupado. Luego dejó a su hija en el coche, se acercó a Alejandro y le estrechó la mano con firmeza. Miró la casa vieja pero acogedora y bien cuidada. Sacó su cartera y todo el dinero que había allí se lo entregó a Alejandro. Era un fajo bastante grueso y Alejandro estaba sorprendido de verdad. «No hace falta que me dé nada. Cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar. Tómalo, hijo. Si no me va a parecer mal, y espero que a ti no te parezca mal tampoco. No es que te lo pague, simplemente te estoy muy agradecido y quiero demostrarlo. Tómalo y si quieres dáselo a la gente, estás en tu derecho, o tómalo para ti o compras más comida para tu perro. Pero quiero agradecerte por lo que has hecho», continuó el hombre, que por lo visto era un señor respetable. Alejandro se dio la vuelta y miró en dirección a Rambo. Solo en ese momento se dio cuenta de que no lo había encerrado con llave y que ahora ese lobo maduro estaba sentado en medio del patio y mirando a todos. Afortunadamente, el padre de Carolina no se dio cuenta de la verdadera raza del depredador. «Bueno, seguro que sabré aprovecharlo», dijo el chico modestamente y tomó el dinero que le estaban regalando. El todoterreno desapareció detrás de los árboles y Alejandro, sin saber por qué, se sintió solo. La cara de Carolina estaba constantemente ante sus ojos. Volvió en casa, miró con indiferencia el fajo de billetes y lo puso encima del armario. El lobo gimió inquisitivamente. «Me ha gustado esa chica, Rambo, ¿entiendes?», dijo Alejandro con una leve sonrisa. Rambo se tumbó en el suelo y puso su morro sobre las patas. 2 días después, al regresar del bosque, Alejandro vio un coche rojo de buena marca al lado de su casa, y cuando se acercó vio que era Carolina, y la joven se bajó del coche con una sonrisa alegre. «¿No me esperabas, a que no?», se rió la chica. «Sí te estaba esperando», dijo Alejandro, y se sorprendió de lo lanzado que era. «Toma, es para ti». Carolina le tendió una bolsa llena de frutas, y debajo hay también carne para Rambo. Así comenzaron sus citas secretas. Aunque a decir verdad, al principio no había nada entre ellos. Por alguna razón simplemente se sintieron atraídos el uno hacia el otro.
Carolina empezó a pasar de vez en cuando por el pueblo. Al principio lo hacía un par de veces a la semana, y una vez se quedó a dormir en casa de Alejandro. El joven era feliz, pero solo una cosa le impedía estar sereno. Carolina tenía un novio al que decía no amar. Los padres del chico eran ricos y un matrimonio así les prometía una buena fusión financiera de su capital. Por supuesto, la chica no quería un futuro así y resultó que ahora Alejandro se cruzaba en su camino justo en el momento en que ella les había dicho a su novio y al padre de este que no quería casarse por conveniencia, ni siquiera por el devenir del poder financiero de la familia. Alejandro confiaba en Carolina y cada vez que iba a su casa se besaban apasionadamente, seguidos de largas charlas tomando café y delante de la crepitante chimenea. Pero un día, un coche extranjero que Alejandro no conocía se detuvo frente a su casa y de él bajaron 4 hombres corpulentos. Alejandro encerró a Rambo en el granero y salió a hablar con ellos. «Hola, ¿quiénes sois?», les preguntó a los extraños. «¿Estás tonteando con mi piba?», preguntó uno de ellos. Alejandro se dio cuenta de que era Álvaro, el novio de Carolina. «Antes que nada, no dejaré que la llames piba», dijo Alejandro, pero enseguida se calló cuando toda su pandilla se puso a reír a carcajadas. «Oye, estirado, ten cuidado, dijo Álvaro con voz ronca y se veía que estaba rabioso. «Dicen que aquí hay lugares que no conoce nadie, pues tenemos una buena oportunidad para comprobarlo». Alejandro vio que los 4 comenzaron a rodearlo y escuchó a Rambo golpear con las patas la puerta del granero. Sintió que algo pasaba, pero no podía hacer nada. Alejandro se abalanzó sobre uno de los hombres, lo tumbó de un puñetazo y de repente cayó inconsciente al suelo. Rambo aulló al ver a su amo caer al suelo. Inconsciente por el impacto de los nudillos de acero, al lobo casi se le parte el corazón del dolor mientras veía cómo metían a Alejandro en el maletero del coche y lo llevaban al bosque. Rambo se tiró a la puerta una y otra vez, cavó el suelo con sus garras y volvió a golpear la puerta. Golpeó la madera de la puerta del granero con tanta desesperación que se hirió el morro y enseguida empezó a sangrar, pero notó que la puerta iba cediendo y que en cuestión de nada se iba a abrir. El lobo redobló sus esfuerzos y al final derribó la puerta. Corrió hacia el patio, olfateó al aire y luego, confiado en su instinto, salió corriendo en dirección al coche que ya estaba muy lejos. Corrió como el viento, abriéndose paso entre los arbustos, sin hacerles caso a las ramas que lo estaban azotando. Ni el río ni la densa vegetación lo detuvieron. No disminuyó la velocidad, incluso cuando finalmente alcanzó a aquellos 4 hombres que atacaron a su dueño. Ya estaban terminando de enterrar a Alejandro, cubriendo con tierra y hojas el hoyo cavado a toda prisa, y con un rugido terrible, Rambo saltó directamente hacia los agresores, agarró a uno de ellos por el hombro y al morderle la chaqueta sintió cómo se desgarraba la carne viva. El bosque fue atravesado por un grito espeluznante lleno de sufrimiento. Rambo dejó a su presa chillando de dolor y volvió su hocico ensangrentado hacia sus compañeros. Los 3 estaban paralizados por el miedo y luego agarraron a su compañero herido por debajo de los brazos y ya los 4 se pusieron a correr hacia el coche. A Rambo no le importaba lo que hicieran. Estaba cavando la tumba de su amo, gimiendo por el insoportable dolor de la pérdida. Alejandro estaba vivo, le costaba respirar, pero lo hacía, por suerte. Los agresores lo enterraron vivo cerca de la superficie, por lo que Rambo pudo desenterrar la cara del dueño con sus patas y la lamió. Feliz, Alejandro abrió los ojos, tosió, sintió miedo ante el lobo porque no le reconocía con toda la sangre que tenía en el morro. Rambo, contento, se puso a mover la cola de alegría y a correr alrededor de su dueño. El lobo no entendía el porqué de la reacción del dueño hacia él, y a Alejandro le sorprendía el hecho de que no recordaba nada, solo sentía su nuca dolorida. Miró a su alrededor desconcertado y se dio cuenta de que estaba en medio de una especie de bosque al lado de un enorme lobo maduro que no se mostraba nada agresivo hacia él. «Alejandro», dijo el chico sin saber por qué lo hacía en voz alta y enseguida se dio cuenta de que ese era su propio nombre.
Se daba cuenta de que estaba en el bosque y que tenía que ir donde encontraría gente, pero no lograba darse cuenta de dónde estaba exactamente y cómo acabó en ese sitio. Alejandro decidió ir por donde le llevara el camino, sobre todo porque el paisaje que le rodeaba no le decía nada. Así que para él era más o menos lo mismo seguir en una u otra dirección. El lobo caminaba a su lado, a veces metido en sus propios asuntos, pero siempre acompañándole. El chico se sorprendió una vez más por la actitud del peligroso depredador que de repente se mostraba tan amistoso con un extraño. Llegó la noche y Alejandro bebió el agua del arroyo y decidió dormir un rato. No podía hacer mucho más porque el bosque estaba cada vez más oscuro. Se dejó guiar por su subconsciente que le decía lo que tenía que hacer. Fue entonces cuando encontró un árbol con una pequeña cavidad bajo sus raíces y se alegró al ver que el viento ya había echado muchas hojas en él. Recogió más hojas caídas para hacer una cama suave, seca y agradable para dormir. Se metió bajo las raíces y se acostó a descansar. El mismo lobo se acercó a su pequeña casa y miró a Alejandro con discreción. El joven se asustó y miró desconcertado al depredador, pero luego lo llamó: «Venga, entra, ya que estás aquí». A Alejandro hasta le pareció que el lobo se puso contento porque se lanzó debajo de las raíces y, como de costumbre, se acostó cerca de él, calentándolo con el calor de su cuerpo. El joven no pudo más que encogerse de hombros con desconcierto, pero luego extendió su mano con mucho cuidado y acarició al lobo. El animal se volcó sobre su espalda, abrió las piernas y le enseñó su vientre. «Es una buena señal, así es como los lobos reconocen a los suyos», dijo a sí mismo Alejandro. El chico se dio cuenta de que este lobo no era su enemigo y así durmieron hasta el día siguiente. Por la mañana el lobo se escapó a alguna parte y mientras Alejandro se preparaba para seguir caminando, le trajo una liebre muerta y la puso a sus pies. Alejandro dio las gracias al lobo y tras quitarle la piel a la liebre mordió la carne cruda e insípida. Durante varios días, la extraña pareja del hombre y el lobo vagó por el bosque hasta que se dieron con una casa de madera con una chimenea humeante. Alejandro llamó a la puerta, ésta se abrió y una anciana apareció en el umbral con el desconcierto en el rostro. «Hijo, ¿cómo has logrado venir hasta mi casa? Si hasta los pueblos más cercanos están a muchos kilómetros de aquí». «Ay, Dios mío, no me digas que es un lobo», exclamó la anciana sorprendida. «Hola señora, usted no nos tenga miedo, yo me llamo Alejandro y de hecho es lo único que recuerdo. Salí del hoyo en el que me intentaron enterrar vivo, pero este lobo que me acompañó hasta aquí me desenterró. No me pregunte por qué está conmigo, no lo sé, pero será que él y yo somos amigos. Ya ve, no me ataca, todo lo contrario, me trata muy bien, hasta me trae comida y todo». Alejandro se dio la vuelta y miró al lobo y aquel movió la cola. La señora, que se llamaba doña Isabel, hacía tiempo que se había ido a vivir al bosque como ermitaña. Lo había hecho tras la muerte de su hijo y obviamente estaba muy contenta de tener un huésped. Así fue como Alejandro se instaló en lo más profundo del bosque sin tener ni un solo recuerdo de su vida anterior, pero disfrutando de la atención constante de la anciana, que resultó ser muy hospitalaria. En cuanto al lobo, durante los días se escapaba para estar en libertad, pero por las noches regresaba para dormir al lado de la casa. Así fueron pasando las semanas y los meses. Los que conocían a Alejandro estaban seguros de que había desaparecido para siempre. Lo que el mismo joven no sabía era que Carolina lo estuvo buscando en el pueblo, preguntó a todos los habitantes sobre su amigo, pero nadie sabía de él. Todos le decían que se había perdido sin más. Muchos le trataban de explicar que el bosque era un lugar donde cualquiera podía desaparecer. Quieras o no, es una zona salvaje, decían. Pero Carolina apartaba esa teoría de su cabeza. Aún así, con el paso del tiempo, empezó a perder la esperanza de volver a encontrar aquel amor que tan inesperadamente se había apoderado de su corazón. La joven estaba sufriendo y no lo intentaba disimular. Su padre se mostró comprensivo con ella, pero no paró de hablarle de la necesidad de casarla con Álvaro. Además,
Ahora que Alejandro había desaparecido y probablemente murió, no había ningún obstáculo para celebrar esta boda. Durante varios meses, Carolina continuó con sus intentos de encontrar a Alejandro, pero al final desistió y dio su consentimiento para la boda. Pero te advierto desde el principio, Álvaro, no pienses que voy a tragar con todo y que sepas que no te quiero. Si me caso contigo es por el bien de mi familia, aunque me repugna tener que tomar esta decisión, le dijo el novio. Muy serio, Álvaro no hizo más que sonreír con picardía, porque estaba convencido de que con el tiempo saldría ganando, que ella llegaría a quererle y le daría hijos. Pasó un mes más y a todos se les hizo corto por lo de las preparaciones para la boda. Al final llegó aquel día con el que sueña la mayor parte de las chicas, pero a Carolina, como es lógico, no le agradaba nada y a pesar de todo, la misma idea de celebrarlo por lo alto, haciendo una ceremonia al aire libre en la orilla de un lago del bosque, le gustó. La orilla estaba cubierta de hierba verde y un arco bellamente decorado se alzaba cerca del agua para dar la bienvenida al hermoso matrimonio. Los invitados se sentaron en las sillas colocadas y permanecieron en silencio, ansiosos del comienzo de la ceremonia. Luego salió el novio y el locutor pronunció un discurso. Cuando le llegó el turno a la novia, de repente se oyó un aullido de lobo fuerte y lleno de tristeza sobre el lago. Carolina se quedó inmóvil, los invitados se callaron, el aullido se dejó de oír por un instante y unos momentos después sonó más cerca. Se oyeron susurros apagados entre los huéspedes. El novio se puso nervioso porque vio que Carolina estaba completamente absorta en este aullido y entonces a unos 100 metros de distancia apareció un gran lobo gris que con la cabeza gacha se acercaba poco a poco a los allí presentes. ¿Rambo? De repente gritó Carolina y el lobo, moviendo la cola, corrió hacia ella. Carolina corrió hacia él también y cuando se encontraron cayó de rodillas frente al animal. Él empezó a dar saltos alrededor de ella. Se agachó sobre sus patas delanteras, movió la cola como si no fuera otra cosa que un perro enorme y le lamió la cara. La joven se puso a llorar. «Rambo, buen chico, ¿está Alejandro contigo?», le preguntó el lobo, y notó cómo se quedaba inmóvil al oír el nombre de su dueño. Luego se alejó un poco de ella, como si le invitara a seguirlo. «Papá, papá querido, me está llamando, ¿lo ves?», dijo la joven hacia su padre. El padre de la chica se levantó de su silla y con un rostro serio dijo: «Oigan, guardias, acompañen a mi hija allí donde la lleve su corazón. Quiero que me informen de cada paso. Venga, tal vez el chaval necesite ayuda», ordenó el padre. Carolina se arrancó la larga cola del vestido y corrió tras el lobo. 3 hombres fuertes, que eran los guardias, la siguieron. La caminata duró muchas horas y de no haber sido porque Rambo corría delante y de vez en cuando se volvía para esperar a los demás, Carolina se habría dado por vencida, pero decidió que seguiría caminando todo el tiempo que hiciera falta. Hacia el atardecer llegaron a un espacio despejado del bosque, donde había una casa de madera medio oculta por los árboles. De la chimenea salía un humo acogedor y se oía el ruido de un hacha, como si alguien estuviera cortando leña. Rambo corrió hacia adelante y Carolina vio cómo se acercaba al joven meneando la cola. Esta acarició el lobo, le dio palmaditas detrás de las orejas y le rascó la barriga. Carolina salió detrás de los árboles, reconoció al chico de inmediato, era Alejandro, solo que ahora tenía una espesa barba. Él miró a ella y a los 3 hombres que le venían acompañando y no se movió. «Alejandro, ¿no me reconoces? Soy yo, Carolina», dijo ella con ternura. Los ojos del chico de repente se pusieron como platos y de su boca escapó un grito silencioso. «Carolina, Carolina, mi ángel, ahora sí lo recuerdo todo. Rambo, la encontraste tú». Se abrazaron y el lobo se puso sobre sus patas traseras para estar más cerca de ellos. Los 3 guardias se quedaron mirando y sonriendo, y doña Isabel se secó las lágrimas viendo toda la escena desde el porche. Carolina cortó toda la comunicación con Álvaro y su padre también no tardó en romper toda relación tanto con él como con su familia, al enterarse de lo que había hecho este sinvergüenza.
La boda se celebró en el pueblo a petición de Carolina y fue una ceremonia modesta a la que solo fueron invitados doña Isabel, el padre de la novia y algunos familiares. Carolina estaba feliz. Su sincera alegría hizo llorar incluso a su severo padre, quien acercándose a su hija dijo: «Perdóname por todo, ahora veo que eres feliz y ojalá lo seas siempre». Gracias a todos por haber visto este video. Esperemos que compartan sus reflexiones en los comentarios y que apoyen el canal suscribiéndose y dándole un me gusta. Recuerden de activar la campanita para que les avisemos cuando subiremos nuevos videos.